Muy bien, buenas noches. Pues hoy vamos a dar lectura a la lección número 3 que habla del rol del pueblo de Israel. Ya sabemos qué significa Israel, ya sabemos qué es lo que quiere decir el cabalista cuando habla de pueblo de Israel y vamos a hacer esas diferenciaciones, o el Rab lo va a hacer aquí en esta lectura, y probablemente ya con este y algún otro tema por ahí que nos falte, vamos a dar por terminado este fabuloso libro que nos introduce de lleno al sendero de la Kabbalah, aunque de forma básica, porque seguir en el sendero de la Kabbalah es profundizar cada uno de estos temas y muchos otros más que vamos a ir viendo y que nos va dando la verdadera dimensión de la espiritualidad, pero sobre todo la revelación interna del hombre y el propósito de la vida del mismo aquí, al venir para acá. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Lección número 3, el rol del pueblo de Israel. El Rab dice que en esta lección se estudiará sobre la relación entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Bien, interioridad y exterioridad. Por lo tanto, nos hemos reunido nosotros, los miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad hebrea y del movimiento sionista, en el día del término del mandato británico sobre la tierra de Israel y cumpliéndose nuestro derecho natural e histórico sobre la base de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaramos por la presente el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. El Estado de Israel. Bien, esta era la voz de Ben Gurión, aquel primer ministro de aquel Israel recién nacido. Y las palabras conocidas por todos, cientos de miles de corazones en Israel y en el mundo pararon de latir cuando ellas fueron pronunciadas. La muchedumbre salió a las calles a festejar con un impetuoso baile popular israelí, muchos otros tuvieron que salir al campo de batalla. Nadie pensó que esto iba a ser una fiesta. Y de todas maneras, los corazones de los judíos de Israel y de todo el mundo se llenaron de esperanza. Decenas de niños pasaron. Las palabras siguen siendo las mismas y la esperanza no está muy claro qué quedó de ella. Aunque existe un estado, dice el Rab, pero como observaron los espías que fueron enviados a explorar este mismo país hace más de 3,000 años, este país se come a sus habitantes, se los traga vivos. Pareciera que en algún tramo del camino algo se complicó. En realidad, dice el Rab, nada se complicó en el camino. Simplemente todo estaba mal desde el principio. El cimiento sobre el cual se construyó el Estado, que es la resolución de Asamblea de las Naciones Unidas, es un terreno inestable, dice el Rab, y por lo tanto todo el edificio tiembla. Aunque en la Declaración de Independencia del Estado de Israel se menciona también nuestro derecho natural sobre la tierra de Israel, pero como si fuera adrede, lo que falta en ella especialmente es la comprensión y el reconocimiento de la raíz espiritual de ese derecho natural.
Solo sobre esta base podremos asegurar nuestra existencia en la tierra de Israel. Hoy, estas son palabras mías, hoy, en esta actualidad, Israel pasa por momentos muy difíciles en su política. Quizás hace algunos días estuvieron al borde incluso de la lucha civil. Hoy todavía no pasa por completo el problema, pero sigue habiendo muchísimo descontento entre las diferentes partes y grupos que hay en la tierra de Israel o en el Estado de Israel, como lo conocemos. Vamos a seguir adelante. La raíz espiritual de esta tierra, dice el Rav, es el deseo de la espiritualidad o el deseo a la espiritualidad. Otorgar, que se logra corrigiendo nuestras relaciones mutuas de odio gratuito a amor gratuito. Y solo sobre esa base, en el marco de una sociedad corregida que funciona según el mandato de la frase que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, podremos vivir con seguridad desde el desierto hasta el mar, dice el Rav. Y mientras no se actúe para implementar la garantía mutua entre nosotros, continuaremos luchando por nuestra existencia en el país. Aparentemente son palabras muy superficiales y muy tiradas a la retórica, otros dirían, pero los conceptos que está manejando aquí el Rav son muy profundos, extremadamente profundos, y van muchísimo más allá de lo que un principiante en el sendero de la Kabbalah pudiera imaginar al respecto. Son conceptos verdaderamente profundos que ya se verán conforme avancemos en el sendero de la Kabbalah, si es que algunos se quedan o con los que se queden. Sigo adelante. El mandato interno que condujo a Abraham, a Moisés y a nosotros al final del exilio de Eretz Israel, ya lo vimos, apunta al hecho de que aquí se encuentra nuestra raíz espiritual, la fuerza que nos guarda y la fuerza que nos protege, que es la fuerza de otorgamiento. Para que en este país todo vaya mejor, debemos conocer esta fuerza e identificarnos con ella, dice el Rav. Cuando comencemos a asemejarnos al atributo de otorgamiento, aunque sea que empecemos a desearlo solamente, se nos irán revelando gradualmente todas las bondades de la tierra de Israel, la tierra que come a sus habitantes, entonces se convertirá en tierra de leche y miel. La relación entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel es un vínculo estrecho y radical. Cuando el pueblo de Israel vivía en alcance espiritual en la época del primero y segundo templo, vivía en la tierra de Israel. Cuando el pueblo perdió su conexión con la espiritualidad, pues perdió también su conexión con esa tierra de Israel y salió al exilio. Hoy día, después de 2000 años de exilio, regresamos a Eretz Israel porque según el plan de la creación, llegó el momento de renovar nuestro vínculo con la espiritualidad. El problema es que no hacemos nada al respecto, por lo menos no en la medida que se espera de nosotros. Regresamos al país, secamos, plantamos, germinamos, luchamos, construimos, pavimentamos, fabricamos. Pero
dice el Rab, todavía no comenzamos el verdadero trabajo que debemos hacer en esta tierra. Aún no nos dedicamos a corregir la relación entre nosotros, la relación de amor propio a la relación de amor al prójimo. Llegamos a Israel porque estamos preparados para comenzar la corrección del deseo y vivir de acuerdo a la raíz espiritual de lo que significa Eretz Israel. Pero, pero interiormente todavía estamos en el exilio. Desde el punto de vista de la espiritualidad, la tierra nos fue entregada, pero aún no la hemos recibido. El Baal HaSulam, cabalista del siglo XX, escribe sobre esto en el artículo que le llamó de finalización del Zohar. Dice lo siguiente: nuestra generación es la generación de los días del Mesías y por lo tanto hemos recibido la redención de nuestra Tierra Santa de manos de extranjeros. También hemos recibido la revelación del libro del Zohar. Pero en ambos casos lo hemos recibido solo en el sentido de entrega por parte del Creador. Pero nosotros, en nuestras manos, aún no hemos recibido nada. Para que recibamos la tierra de Israel, debemos comenzar la corrección, realmente. Mientras no se hace la corrección, la tierra misma nos va a presionar para hacerlo, así como la sentimos en carne propia. Por eso siguen y avanzan los conflictos y las crisis, aún en la tierra de Israel. Y hoy parece que se están agudizando aún más. El final del exilio y el regreso del pueblo de Israel a lo que significa Eretz Israel son signos dominantes del comienzo de la corrección, ciertamente. Según la sabiduría de la Kabbalah, el paso de exilio a la redención es en realidad un cambio interno y profundo en la percepción de la vida del hombre. Un cambio interno y profundo en la percepción de la vida del hombre. Es el paso de una realidad que glorifica lo exterior, lo que parece a simple vista, los resultados en este mundo, a otra realidad que venera la interioridad. Por eso se habla de corazón. Lo que siente el corazón es lo que siente la interioridad. El concepto de otorgamiento, a eso se refiere cuando habla de corazón. Las razones espirituales de la realidad de nuestro mundo, la corrección del deseo y la corrección de la intención. Eso abunda el Rab, es sentirlo en el corazón. A eso se refiere cuando un cabalista dice y habla acerca de lo que siente el corazón. Ya lo veremos con más detenimiento y profundidad de esto. En la introducción al libro del Zohar, escribe Baal HaSulam que todo el mundo se divide en interioridad y exterioridad. Y también
el nivel de Israel se divide de la misma manera. Israel interna son esas personas que se ocupan de la interioridad de la Torah. Es decir, la corrección del hombre por medio de la sabiduría de la Kabbalah. Eso es interioridad de la Torah. No especulen más. Israel externa son aquellos que se ocupan de la exterioridad de la Torah, que todavía no tienen la intención de corregir el deseo egoísta. Con la finalización del exilio y el paso de exterioridad a interioridad, debemos elevar la importancia de lo interno, del trabajo interno de corrección, sobre lo externo, y así comenzar la famosa corrección del deseo. Si no lo hacemos, seremos una vez más inadecuados a la raíz espiritual de la tierra de Israel y expulsados del país. Y hay que dimensionar bien el asunto de expulsados del país. No solamente en forma exterior, sino muy evidente es y más peligroso es cuando se habla de la interioridad. La frase de expulsados del país. Bien, sigo leyendo. Bala Sulam describe esto con palabras que quizás sean duras de escuchar, pero es muy importante escucharlas. Dice así, cito: pero si ocurriera lo contrario, Dios no lo quiera o no lo permita, es decir, que el hombre de Israel degrade la virtud de la interioridad de la Torah y sus secretos respecto a la importancia de la exterioridad de la Torah, considerando la parte práctica solamente, con esto va a ocasionar una denigración y un descenso cada vez mayor de la interioridad del mundo, que son los hijos de Israel. Y va a aumentar o aumenta la exterioridad del mundo sobre ellos. Es más, con esto, ellos hacen que incluso la exterioridad de las naciones del mundo supere a su interioridad. Porque los peores de las naciones del mundo que dañan y destruyen al mundo cobran fuerza y ascienden más y más por encima de sus interioridades. Y entonces ellos realizan todas las destrucciones, todas las masacres y amenazas que nuestros contemporáneos fueron testigos de ellas. Y Dios guarde la hora de aquí en más. Bien, ponte a prueba, dice el Raf. ¿Qué debemos hacer para asegurar nuestra existencia en la tierra de Israel? Siguiente, saco de nueces. Vamos a ver qué nos quiere decir el Raf con esto. Y en esto nosotros nos parecemos a un saco de nueces, unidos por fuera como un solo cuerpo, mediante una bolsa que las envuelve y las une. Pero esa medida de unión no las hace un cuerpo unificado. Y cualquier pequeño movimiento en la bolsa genera en ellas conmoción y las lleva a separarse entre sí. Y cada vez más se vuelven a producir nuevas uniones y configuraciones parciales. Y toda la carencia se halla en la falta
de unidad natural interior. Y todo el poder de la unión es solamente un elemento externo, vulnerable. En relación a nuestro tema, esto hace doler mucho el corazón, dimensionando bien la palabra corazón. Más de 70 años pasaron, dice el maestro Lightman, más de 70 años pasaron desde que Bala Sulam escribiera esta alegoría del saco de nueces y sigue siendo más relevante que nunca. Las cáscaras de las nueces se van endureciendo cada vez más año tras año y las sacudidas exteriores también van aumentando. La llama interna de garantía mutua que unió a nuestro pueblo a lo largo de todos los años de su existencia, se apagó. Lamentablemente, la única razón que nos lleva a conectarnos en la realidad de la vida de Israel de los años 2000 son los golpes externos. La guerra nos une por un momento. Las catástrofes naturales nos unen por un momento. El terror nos une por un momento. Pero cuando la amenaza desaparece, dice el Rab, pues enseguida regresamos a la separación. Y hacemos todo lo posible para terminar el trabajo que el enemigo externo no ha finalizado. Incluso, dice el Rab, la unión en momentos de crisis no es la misma que antes. También ella es de la boca para afuera. La separación es la causa de todas las malas enfermedades y las crisis que castigan a nuestra sociedad a un ritmo creciente. La bancarrota en el sistema de salud, separación. La desorientación en el sistema educativo, créanme, muy fuerte en Israel, también es separación. La desintegración de la célula familiar, muy fuerte en todos lados, separación. Las amenazas externas, separación. La incompetencia y corrupción del sistema político, separación. Las dificultades económicas en la lección media, separación. Sin exagerar. Según el plan de la creación, dice el Rab, nuestro rol como pueblo es unirnos y dar ejemplo al mundo de una vida corregida. Con el final del exilio y el regreso a la tierra de Israel, pues llegó el momento de comenzar realmente a cumplir nuestra misión. Y por el hecho de que no avanzamos y no hacemos nada al respecto, la realidad entonces nos empuja a conectarnos. Pero recuerden que cuando esto sucede, esta conexión no es nada suave. Trae consigo mucho sufrimiento y dolor. El Creador tiene sus métodos para implementar sus planes. Dice el Rafa, imagínese una larga fila que conduce a una pequeña ventanilla. Y del otro lado se encuentra un rey bondadoso, que reparte a todo aquel que se acerca todo lo bueno que él desea y más aún. En nuestro estado actual, nosotros, o sea, el pueblo de Israel, estamos
atascados en la ventanilla demasiado tiempo ya. Y la fila detrás de nosotros hace mucho que ha perdido la paciencia. Esta hace todo lo posible para apurarnos, pero nosotros estamos parados en el lugar. No es extraño que el mundo esté perdiendo la paciencia con nosotros. Se refiere el Rab a los verdaderos y a los verdaderos israelíes, a los que están siguiendo profundamente el trabajo de la sabiduría de la Kabbalah. Y ya veremos por qué es así. Bueno, de aquí queda claro también el motivo espiritual del odio hacia Israel. En algún lugar del subconsciente de todas las naciones del mundo, ya sabemos que es Israel y ya sabemos que son naciones del mundo, anida la sensación de que el pueblo de Israel es la causa de todos los males en el mundo. La corrección del mundo, entonces, depende de Israel. Esto es extraordinariamente profundo y no es aspectos de antisemitismo y no es aspectos exteriores que hemos aprendido de la historia. No. La corrección del mundo depende de Israel. Es una frase extremadamente profunda y no es lo que te imaginas que es. Tiene una profundidad enorme y un significado muy distinto a lo que tú crees y has aprendido en la exterioridad o en la experiencia de este mundo material. La corrección del mundo depende de Israel, es cierto y es verdad. Así están dispuestas las cosas en el plan de la creación. Y como no hacemos lo suficiente para la corrección del mundo, pues el dedo acusador se dirige hacia nosotros. Aunque inconscientemente, pero con razón. Como hemos dicho, el regreso de Israel después de 2000 años de exilio es un signo claro de que todo está preparado para comenzar la corrección. La integración. La mezcla de Israel con las naciones del mundo ha finalizado. El deseo de recibir ya ha alcanzado su máximo de desarrollo en nuestro mundo. Y como resultado, va a traer o ya trae la sensación de vacío que se expande rápidamente por el mundo. El proceso evolutivo que se remonta más allá de las fronteras del tiempo en el pensamiento del creador de beneficiar a sus creados, llega en nuestros días a su término. Toda la escenografía está preparada, todas las entradas están vendidas, pero el actor principal se empecina, se enterca en no subir al escenario. Los golpes que caen sobre el pueblo de Israel no cesarán hasta que comencemos a cumplir nuestro cometido sobre la tierra y entregar el método de corrección a todo el mundo. Si nos seguimos deteniendo, las fuerzas de la naturaleza sí nos van a seguir empujando a cumplir ese papel. Pero ya sabemos que las fuerzas de la naturaleza
al hacer cumplir este papel, no son nada suaves. Están llenas de dolores y sufrimientos que ni imaginamos. Así que, cuanto más nos demoremos, más aumentará la presión. Debemos elevar la importancia de la interioridad sobre la exterioridad. Es decir, debemos elevar la importancia del trabajo interno que cada uno realiza para nulificar el ego y priorizar el otorgamiento. Es decir, importancia de la unión por encima de la separación. No solamente en el pueblo de Israel, sino en todo el mundo. A toda persona, según su nivel de preparación. En diferentes niveles de entendimiento y profundidad, porque ya saben que el sendero requiere de un entendimiento primero y después va catalogando el nivel de profundidad según sea el deseo y el esfuerzo de cada uno de los que van caminando en el sendero de la Kabbalah. El único deseo que fue creado en el plan de la creación ya está listo para comenzar su corrección. Todos los ojos del mundo están dirigidos por el momento de forma inconsciente, dice el Rab, hacia nosotros, hacia esas personas llamadas Israel en su interior y hacia el pueblo de Israel en el exterior. Llegó el momento de pasar de un mundo ficticio y material de separación a otro de verdadera unión espiritual. Sé que no entienden sé que todavía no dimensionan más bien el concepto de unión espiritual, pero esto que estamos haciendo nos va a llevar a captarlo de manera correcta. Toda la humanidad merece unirse en una sola familia, escribió el Rav Kook en su libro que se llamaba Luces. Y entonces cesaron todos los enfrentamientos y todos los vicios que resultan de las divisiones de los pueblos y sus fronteras. Pero el mundo necesita una indicación concisa de que la humanidad se perfecciona a través de ello con la riqueza de las características especiales de cada nación. Y esa carencia la completará la Asamblea de Israel. Ya hablaremos de quién es la Asamblea de Israel, cuya característica es como un gran tesoro espiritual que incluye en su interior todo el talento y toda la tendencia espiritual superior. El Rab nos pone a prueba y nos pregunta para discernirlo acá, cada uno de nosotros, calladamente y reflexivamente, cuál es la razón del odio hacia Israel. Después de haber leído casi por completo todo este libro, después de haber seguido todos los conceptos que hemos estudiado hasta el momento. Bien, siguiente tema. Seguir la cadena, dice el Rab.
Terminaremos la tercera y última unidad de estudio y este curso entero explicando la importancia de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra generación. Miren ustedes, el tema puede sonar poco prioritario, puede sonar hasta secundario, como dice el rap, pero créanme, tiene una importancia definitiva. Es como la parte inseparable del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Cuando estudiamos sobre la sabiduría de la Kabbalah en general y la importancia de su difusión en particular, es muy importante distinguir la diferencia esencial entre el estudio de la sabiduría de la Kabbalah en generaciones anteriores y su estudio en nuestra generación. La sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, que acompaña a la humanidad desde los primeros días. Siempre ha estado presente, pero desde el punto de vista de su implementación, todos esos miles de años fueron solo una preparación para su revelación en estos días. Sin exagerar. La sabiduría de la Kabbalah fue otorgada para todos los seres humanos como método de corrección del deseo y revelación de la realidad espiritual. Pero solo en nuestra generación maduraron por primera vez las condiciones para su revelación a todas las personas del mundo. Durante los miles de años en que la sabiduría estuvo oculta, la humanidad atravesó un proceso de desarrollo que la fue preparando gradualmente para la revelación de la sabiduría en nuestros tiempos. Y paralelamente, también la Kabbalah pasó por un proceso de desarrollo para poder ser revelada a la humanidad. Y aquí llegó el momento, dice el Raf. El novio y la novia pueden finalmente encontrarse. El novio y la novia es un tema que se lee en el Zohar, que es el libro de la revelación, muy profundo que ya en algún momento lo leeremos nosotros. El novio y la novia pueden finalmente encontrarse. Bala Sulam escribe sobre esto en el artículo La sabiduría de la Kabbalah y su esencia y dice lo siguiente: estoy feliz de haber nacido en una generación en donde ya se permite publicar la sabiduría de la verdad. Si me preguntan cómo sé que está permitido, yo les voy a responder o yo les responderé porque me fue dado permiso para revelarla. Es decir, que hasta ahora no se le ha dado a ningún sabio los medios con los que se pueda tratar públicamente ante cualquier pueblo o comunidad y explicar cada palabra respecto a su modalidad. Y lo que me ha otorgado el Creador en pleno,
como es habitual en nosotros, no depende de la genialidad del mismo sabio. Repito, no depende de la genialidad del mismo sabio, sino del estado de la generación. Como dijeran en nuestros antepasados, digno era el pequeño Samuel, etc. Pero su generación no lo era. Y por eso dije que mi logro en el camino hacia el descubrimiento de la sabiduría es a razón de mi generación. Conceptos muy profundos que ya comentaremos muy adelante. De aquí podemos entender la diferencia esencial entre el estudio de la sabiduría de la Kabbalah hasta nuestros días y el estudio de aquí en adelante. Hasta nuestra generación se estudiaba en forma oculta, en grupos pequeños solamente. También en los tiempos del primer templo, en donde todo el pueblo de Israel implementaba el método y se vivía en espiritualidad. La sabiduría estaba abierta solo para Israel. La humanidad entera aún no la necesitaba. Actualmente, después del regreso del pueblo de Israel a la tierra de Israel, simbólicamente hablando, o como lo quieras ver exteriormente hablando, ¿sí? Y más exactamente desde el año 1995, según Bala Sulam, la humanidad entera va revelando la necesidad de la sabiduría de la Kabbalah. Y nosotros somos quienes debemos revelar la sabiduría a la humanidad. Todo aquel que se le haya despertado el punto en el corazón, ya vimos allá arriba en alguna grabación de este mismo libro, que es el punto en el corazón, debe pasar la sabiduría a toda persona en el mundo, conforme a sus deseos. Hay dos caminos para la diseminación de la sabiduría, dice el Rab. La diseminación interna y la diseminación externa. En forma interna, la transmitimos con cada pensamiento, la transmitimos con cada deseo e intención que agregamos al estudio de la sabiduría de la Kabbalah, el trabajo interno de cada uno de nosotros. Como partes que arman juntas una sola alma. El alma del primer hombre, que ya lo vimos allá arriba. Cada esfuerzo interno que realizamos en el estudio de la sabiduría actúa forzosamente sobre todas las partes del alma y sobre el alma entera. Por supuesto que los resultados y la forma en que sucede esto no se advierten de manera consciente, de manera clara, sobre todo de manera inmediata. Se va aclarando conforme vas haciendo un trabajo interno más profundo. Y el Rab abunda aquí cuando dice
Pero justamente este esfuerzo interno es el más efectivo. De veras se los digo, es el trabajo interno de cada uno de nosotros lo que cambia el mundo. Es la forma más efectiva de la conexión total entre nosotros, entre el mundo entero, entre las almas totales. Y esto lo debemos recordar a la hora de estudiar la sabiduría de la Kabbalah. En serio, no lo sentimos al inicio. Y he visto en el camino muchos que además de tener tantos años ya en Kabbalah, todavía no lo sienten. Pero el hecho de que no se sienta o no se vea no quiere decir que no suceda. Sucede. Y sucede más de lo que te puedes imaginar. Sigo leyendo. Con nuestro esfuerzo personal, influimos sobre todos y los acercamos paso a paso a la revelación del Creador en nuestro mundo o a la revelación del otorgamiento en nuestro mundo. Debemos estudiar la sabiduría de la Kabbalah con la intención de corregir a la humanidad entera, ya que estudiamos que siempre y cuando haya en el mundo una persona que sufre, a nadie le irá bien. Durante el estudio y la preparación del estudio, bájale, debemos tratar, por lo tanto, de dirigir el mismo hacia la corrección de la humanidad. Esa es una habilidad que vamos a ir adquiriendo poco a poco, cuando vayamos adquiriendo el deseo de otorgar la cualidad divina con el estudio. Poco a poco vamos a entender esto a cabalidad. Y por supuesto, dice el Raf, es posible diseminar la sabiduría de la Kabbalah también en forma externa, simplemente participando del esfuerzo general para llevar la sabiduría y su mensaje a todo aquel que ya está preparado para absorberlos. La organización Kabbalah La'am de Bnei Baruch activa un canal televisivo que transmite las 24 horas, el canal Kabbalah, allá en Israel. Edita cada año docenas de libros sobre el tema de la sabiduría de la Kabbalah. Opera un sitio en internet para estudio de la sabiduría en hebreo y otras decenas de diferentes idiomas y realiza estudios en decenas de centros de academia para el estudio de la Kabbalah. Promueve eventos sociales para los alumnos de Israel y del mundo. Cada uno, conforme a su deseo, puede participar en esta extensa gama de actividades y presentar la sabiduría de la Kabbalah a todo aquel que esté interesado. Una regla importante en la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah es: no hay coerción en la espiritualidad. Una regla importante en la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah es: no hay corrección en la espiritualidad. O sea, no se debe imponer esta sabiduría a nadie.
Es cierto que la Kabbalah está abierta para todos. Cada uno está invitado, perdón, a tomar de ella lo que quiera. El Rabash o el Rabbi Baruch Ashar lo describe de la manera siguiente. Cada mañana me levanto a abrir el almacén. Quien quiera entrar es bienvenido, la puerta está abierta. Nosotros solo debemos procurar que el material sea accesible y el estudio disponible para cualquier persona. El resto es según el deseo de cada uno. No vas a perseguirlo para que estudie. No vas a presionar para que te siga. No vas a pedir nada. Al contrario, debes dar todo para facilitar la entrada a esa persona. No debes de comportarte con visos de superioridad ante una persona que está interesada en el sendero. No puedes hacer eso. La diseminación de la sabiduría de la Kabbalah es uno de los utensilios más importantes que tenemos para agrandar la parte corregida, que ama y está unida dentro del alma única y general de todos nosotros. Y cuanto más va creciendo la parte corregida del alma del primer hombre, más crece su influencia sobre nosotros. El valor de la espiritualidad va creciendo a nuestros ojos. Y como resultado, nos vamos acercando más a ella. En realidad, aunque estemos conscientes o no de ello, toda nuestra vida es diseminación. Porque en nuestro interior, en nuestros deseos y pensamientos, todos estamos unidos en una sola red. No es retórica, es una situación real, verdadera. Que no lo alcanzamos a ver es otra cosa muy distinta. En todo momento, dice el Rab, nos pasamos mensajes ocultos y directos entre nosotros. Nos transmitimos información y nos influimos mutuamente, aunque no lo sentimos. No quiere decir que no exista. Solamente tienes que aflojar tu ego, nulificarlo y trabajar hacia el otorgamiento y verás cómo empiezas a mostrar y a ver claramente dicha red. Por eso, si de todas maneras participamos en el juego, pues es preferible que influyamos unos sobre los otros en algo bueno, lo mejor, el método de cómo amar realmente. El libro que tienen en sus manos, o este libro que estamos con esto terminando, este libro que estamos estudiando fue escrito con ese deseo. Punto. El Rab nuevamente nos pone a prueba y nos dice, ¿por qué es importante diseminar la sabiduría de la Kabbalah? Muy bien, el resumen de la lección. Los puntos principales que se vieron. Número 1.
El vínculo entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel es un vínculo estrecho y radicular. Cuando el pueblo de Israel estaba en el nivel espiritual en la época del primero y segundo templo, vivía en la tierra de Israel. Al perder el contacto con la espiritualidad, el pueblo de Israel perdió también el vínculo con la tierra de Israel y salió al exilio. Hoy día, después de 2000 años de exilio, regresamos a Eretz Israel porque según el plan de la creación, llegó el momento de renovar nuestro vínculo con la espiritualidad. Solo sobre esa base espiritual podremos asegurar nuestra existencia en Israel. Según el plan de la creación, nuestra misión como pueblo es unirnos y mostrar al mundo el ejemplo de una vida corregida. Con la finalización del exilio y nuestro regreso a la tierra de Israel, llegó el momento de comenzar a cumplir nuestro designio. Y porque estamos estancados y no hacemos nada al respecto, la realidad nos está empujando a conectarnos. Y esto es el motivo principal por el cual hay tanto odio a los israelíes, hacia Israel. En alguna parte del subconsciente de todas las naciones del mundo anida la sensación de que el pueblo de Israel es la causa de todos los males en el mundo. La corrección del mundo depende del pueblo de Israel. Así están dispuestas las cosas en el plan de la creación. Pero tenemos que entender bien que es pueblo de Israel, no la consecuencia exterior de todo esto, sino las causas interiores del por qué está sucediendo esto, por qué lo vemos en el exterior así, porque algo está faltando en la interioridad del hombre. Por eso debemos dimensionar muy bien los conceptos de Israel, los conceptos de naciones del mundo. El concepto de plan de la creación. Sigo leyendo, y puesto a que no estamos haciendo lo suficiente para corregir al mundo, el dedo acusador apunta hacia nosotros, aunque inconscientemente, pero con razón. Actualmente, después del regreso del pueblo de Israel a Eretz Israel, más exactamente en el año 1995, según Bala Sulam, la humanidad entera va descubriendo la necesidad de la sabiduría de la Kabbalah. Y nosotros somos los que debemos revelarles la sabiduría. Toda persona que se le ha despertado el punto del corazón debe pasar esta sabiduría a las demás personas en el mundo, acorde a su deseo de dichas personas. Hay dos caminos para la diseminación de la sabiduría: la diseminación interna y la diseminación externa. Internamente diseminamos en cada pensamiento, deseo e intención que agregamos al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y externamente, pues podemos participar del esfuerzo general para llevar la sabiduría de la Kabbalah y su mensaje a quien ya está preparado para asimilarlos, utilizando todos los medios que actualmente conocemos: radio, televisión, libros, aprendizaje sistemático, etcétera, etcétera, etcétera. Términos. Y he aquí el más importante de esta lección.
La sabiduría de la Cábala se estudia solo por voluntad. No se le puede imponer el estudio a nadie. Punto. Preguntas y respuestas. Pregunta al Rab: ¿qué debemos hacer para asegurar nuestra existencia en Eretz Israel? Respuesta: para asegurar nuestra existencia en la tierra de Israel, debemos comenzar a adaptarnos a la raíz espiritual de esta tierra. La raíz espiritual de Eretz Israel es el deseo de otorgar. Por lo tanto, solo cuando comencemos a corregir las relaciones entre nosotros, de odio gratuito a amor gratuito, y a conectarnos con lazos de otorgamiento, lograremos destruir todo lo bueno de esta tierra y vivir en ella con prosperidad y seguridad. Otra pregunta: ¿cuál es la razón del odio hacia Israel? La corrección de todo el mundo depende de la corrección de Israel. Y puesto que el pueblo de Israel está demorando en su corrección, condena con esto a todo el mundo a vivir una vida de sufrimientos. En el subconsciente de todas las naciones del mundo se despierta la sensación de que el pueblo de Israel es culpable de todos los males en el mundo. Y este es el motivo del odio hacia Israel. Pregunta: ¿por qué es importante diseminar la sabiduría de la Cábala? Son varios los motivos. Uno, la humanidad está preparada para la sabiduría de la Cábala. Dos, nuestra misión como pueblo es llevar los mensajes de esta sabiduría a toda persona en el mundo. 3. Con la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah, ampliamos la vasija única corregida del alma del primer hombre. Y cuanto más va creciendo, más influye sobre nosotros. Eleva en nosotros la importancia de la espiritualidad y nos hace avanzar hacia ella. Muy bien, vamos a ver cuál fue la secuencia lógica finalmente de la sinopsis del desarrollo del curso. Dice el Raf: aprendimos que la sabiduría de la Kabbalah es el método de revelación del Creador a los creados en este mundo. Aprendimos también que para descubrir al Creador debemos cambiar la intención de con el fin de recibir para nosotros mismos a con el fin de otorgar. Aprendimos que en los libros de Kabbalah se oculta una fuerza espiritual especial llamada luz que reforma, que tiene el poder de cambiar nuestras intenciones de con el fin de recibir a con el fin de otorgar. Aprendimos también que solo esclareciendo nuestra relación con el prójimo podemos producir en nuestro interior una verdadera referencia hacia la luz que nos reforma. Esclareciendo nuestra relación con el prójimo. Siguiente, aprendimos que solo eligiendo un entorno para el desarrollo espiritual podemos aclarar exactamente dicha actitud de relación con el prójimo. Aprendimos que los puntos en el corazón
son las partes rotas del alma del primer hombre y que en la construcción de un entorno espiritual con los otros puntos en el corazón, creamos el pedido de corrección, de unión entre las partes rotas y atraemos la luz que reforma. Aprendimos que la base de una referencia verdadera respecto a la luz que reforma es, primero que nada, no hay nadie más que Él. Es decir, atribuir, y yo lo digo y lo completo, atribuir internamente todos los casos que van surgiendo a un creador único, origen de todas las causas. Aprendimos que el descubrimiento descubriendo el control sobre el deseo de recibir, que más bien es la intención de recibir para nosotros mismos, controlando esta intención, construimos dentro de nosotros el pedido verdadero de corrección. Y esto es muy importante quizás para el trabajo interno. Estudiamos sobre el orden de la corrección. Primero vamos a ver la parte más suave de la vasija o del deseo, que son las partes que llamamos Israel, las partes más puras de ese deseo. Y luego, de esa misma vasija, bajamos al fondo y encontramos las partes más gruesas del deseo, las que son más difíciles de corregir. Y a eso le llamamos las naciones del mundo. Muy bien. Finalmente, dice el Rab, algo para el postre, dice así. Así, hemos terminado y completado el curso Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Durante el mismo, refiriéndose a este libro y a su estudio, hemos adquirido un conocimiento básico en todas las áreas del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y no menos importante, hemos comprendido cuál es la actitud correcta hacia el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. El conocimiento adquirido y la actitud correcta hacia el estudio nos va a brindar una amplia base profunda, estable, para continuar ahondando en el sendero de la Kabbalah. Finalmente, el Rab nos dice, espero que hayan disfrutado esto. Finalmente, el propósito es disfrutar. Tomemos una golosina del libro Sabor a Luz del doctor Michael Lightman para que nos quede un buen sabor de boca y nos quede un buen sabor en el corazón. Imagínese 7,000 millones de personas, dice el Rab, que se hallan en unión, en amor, en garantía mutua. No necesitas buscar garantes para recibir un préstamo en el banco. No necesitas esconder nada de los demás. Nadie tiene que cuidar lo que tiene, poner límites. No hace falta decretar leyes para cada cosa, como no hace falta leyes para explicar a una mujer cómo tratar al bebé que le acaba de nacer. El amor la orienta naturalmente. Cuando hay amor no existen leyes fuera de una, que es la ley del amor. Es difícil para nosotros captar cuán sencillo sería todo si solo tuviéramos el atributo de amor. No tendríamos que vigilar a nadie, no tendríamos nada que decir a nadie y cada uno buscaría solamente la manera
de beneficiar a los demás y recibiría a cambio un placer infinito. Punto. Muy bien. Después vienen las observaciones, pero ya básicamente es el final del libro. Con esto terminamos ya la parte correspondiente a los aspectos básicos de la Kabbalah. Creo que con esto que ustedes están viendo, este libro y estas anteriores grabaciones sobre libros muy básicos, nos da una muy buena preparación para ahondar más en el sendero de la Kabbalah. Así que muy pronto vamos a encontrar que seguiremos estudiando y seguiremos leyendo libros, pero que tienen más profundidad al respecto y por supuesto tienen más cuestiones técnicas. Pero si el deseo por la espiritualidad se está haciendo grande, pues así de grande va a ser la revelación que vayamos encontrando dentro del sendero de la Kabbalah. Así que, pues, bienvenido sea y sigamos en el camino. Sabemos también que muchos que entraron ahora y vieron y leyeron, no lo van a seguir. Pero los que quedan son los que van a cumplir lo que el sendero de la Kabbalah nos muestra. Y eso es lo más importante. De los demás, esperemos que madure un poco más el deseo y ya nos encontraremos más adelante. Por hoy, buenas noches y esperen ustedes las noticias para un nuevo libro. Gracias. Buenas noches.